La fascinación de un hombre por las damas de la noche tenía aterrorizada a toda una comunidad. De no haber sido por su arrogancia, unas viejas zapatillas de deportes y un extraño fragmento de bala, es posible que nunca hubiera sido descubierto. La agricultura es un gran negocio en Bakersfield, California. La zona goza de un clima cálido, extensas llanuras y un complejo sistema de canales para regar los cultivos. En 1986, unos excursionistas encontraron pruebas de un crimen en uno de esos canales. Se trataba del cuerpo en descomposición de una joven. Pensamos que lo más probable era que hubieran arrojado el cuerpo al canal más arriba y hubiera ido flotando hasta el lugar donde lo encontramos. El cuerpo había estado flotando en el agua durante varios días y cualquier prueba que hubiera podido aprovecharse se había perdido. No quedaba ninguna prueba física aparte de la ropa que llevaba cuando encontramos el cuerpo. La autopsia no dejaba ninguna duda. Había sido asesinada. Presentaba múltiples heridas de bala. Una de las balas se había alojado en la columna, en la espina dorsal. Y la otra bala estaba alojada en el pecho. Las balas eran de una pistola del calibre 38. Recuperamos 2 balas, pero solo había un orificio de entrada. Así que las 2 habían entrado por el mismo punto. Eso nos indicaba que podía tratarse de un asesinato o una ejecución. El avanzado estado de descomposición hacía imposible la identificación visual, así que el médico forense decidió basarse en las huellas dactilares. Se pueden tomar las huellas dactilares de la misma forma que se hace con las huellas latentes y después pueden analizarse. Sus huellas se compararon con las miles de huellas archivadas en las bases de datos del estado de California. Y una coincidía. La víctima era Kay Bradley, de 21 años, que había sido detenida con anterioridad por prostitución. Al investigar su pasado, averiguaron que se había criado en Los Ángeles. Había sido una alumna destacada, una excelente amazona y bailarina. Su tía, que nos pidió guardar su anonimato, decía que Kay era una joven destinada a triunfar. Tenía mucho talento artístico. Le gustaba cantar y le gustaba bailar cuando era pequeña. Nunca se portaba mal. No recuerdo que hubiera estado castigada nunca. Y estaba muy unida a su familia. En los años posteriores a su graduación, Kay cometió algunos errores. Era una chica joven que se había mezclado con mala gente, con las drogas. Y que al final acabó en compañía de personas con las que yo no querría que mi hija se relacionase. Toda la familia estaba destrozada. No conseguíamos entender cómo había podido ocurrir algo así, ni por qué había ocurrido, ni quién podía tener la culpa. Kay debía pagar su adicción a las drogas con la prostitución. Por desgracia, ninguna de las otras prostitutas de Bakersfield recordaba haberla visto en el momento de su desaparición. Al cabo de varios meses y cientos de interrogatorios, la pista del asesino de Kay se enfrió. Pero los investigadores no se rindieron. Al final encontraron una nueva pista, pero una pista que tenía un precio. Era el cuerpo de otra joven que aparecía en el mismo canal. Entonces empezamos a pensar que podía ser un asesino en serie, que podía guiarse por el calendario, por las fases lunares o algo que hiciera a la persona comportarse así. Un año después del asesinato de Kay Bradley, aparecía el cuerpo de una segunda mujer en el mismo canal de riego a las afueras de Bakersfield, California. Parecía ser una mujer joven, pero no llevaba ninguna identificación. No sabíamos ni quién había sido ni por qué, y esos son los casos más difíciles de resolver. La autopsia reveló que la chica había muerto a consecuencia de 3 disparos hechos con un revólver del calibre 38. Había recibido varios impactos de frente un poco hacia la derecha que la derribaron al suelo, y una vez en el suelo, volvieron a dispararle por la espalda. Los investigadores buscaron pruebas en el escenario del crimen. En el bordillo de cemento del canal vimos que había más sangre. Así que, analizando el escenario del crimen, sabíamos que el vehículo se había detenido, había parado a un lado de la carretera.
Hubo alguna actividad. La víctima resultó herida. La víctima estaba sangrando. Suponemos que la sangre era de la víctima y alguien arrastró a la víctima hasta el canal para arrojarla dentro. La policía encontró 3 huellas de pisadas distintas en la arena blanda que había junto al canal. Fueron identificadas como zapatillas de deportes de la marca Adidas. El experto forense Gret Laskowski analizó las balas encontradas en el cuerpo de la víctima, concentrándose en los surcos y relieves que se producen cuando la bala atraviesa el cañón del arma. Son marcas características de cada arma. Las comparó con las balas recuperadas del cuerpo de Kay Bradley. Coincidían a la perfección. Las balas de la primera víctima y las balas de la segunda víctima tenían las mismas características. Es decir, que eran del mismo calibre. Las dos eran del mismo tipo. Y las dos tenían unas características de rayado idénticas. El arma homicida era un revólver Colt del calibre 38. Conozco bien ese tipo de arma porque yo tengo una. La munición también era poco corriente. Era munición más ligera que la normal del calibre 38 de entonces. Era una munición de punta hueca 38-110, que es la munición típica de los agentes de policía. Sí pensamos en aquel momento que podía ser alguien de los cuerpos de policía, un guardia jurado, un funcionario de prisiones o alguien de ese tipo, porque el asesino no se había deshecho del arma, se la había quedado. Lo primero que debían hacer los investigadores era identificar a la joven. Su descripción no coincidía con ninguna de las personas que constaban como desaparecidas, y sus huellas no coincidían con ninguna huella de la base de datos del estado de California. Por el envoltorio de un preservativo encontrado cerca del cuerpo de la víctima y la forma en que iba vestida, los investigadores sospechaban que podía trabajar como prostituta. Salimos a enseñar una fotografía de la cara de la víctima y, por suerte, la primera noche encontramos a una prostituta que reconoció la fotografía y nos dijo que recordaba haber visto a la víctima. Fue identificada como Tracy Clark, de 15 años, una joven que había escapado de su casa en Seattle, Washington. La amiga de Tracy, una compañera prostituta, la había visto por última vez marchándose con un cliente que tenía un vehículo poco corriente. Había visto a Tracy Clark subir al vehículo y fue la última vez que la vieron con vida. Nos describió el vehículo como una camioneta de color claro con una capota y que tenía ventanillas a los lados. Pero había miles de vehículos parecidos en California. Sin embargo, el arma homicida, el mismo tipo de arma empleada por los representantes de la ley, era la prueba más importante. Siguiendo una corazonada, la policía de Bakersfield investigó a su propia comunidad y descubrieron que uno de sus colegas tenía una camioneta que coincidía con la descripción. Pertenecía al alguacil del sheriff Dave Rogers. Irónicamente, Rogers había sido el antiguo compañero del detective Solís. Trabajamos juntos durante, no sé, supongo que 2 o 3 años en el mismo cuerpo. Él me cubría las espaldas a mí y yo le cubría las espaldas a él, y tomábamos café juntos. El alguacil Rogers, un veterano con 11 años de servicio, era un hombre conocido y respetado en la comunidad. Para averiguar si la camioneta de Rogers era a la que había subido Tracy, los investigadores hicieron un experimento un tanto atípico. Fui a recoger a la testigo y le dije que íbamos a dar una vuelta para ver si podía reconocer algún vehículo. El investigador Laggy le enseñó varios vehículos parecidos que había en Bakersfield. Pero el que ella identificó fue el que había aparcado frente a la casa del alguacil Rogers. Empezó a gritar: esa es la camioneta, vaya a arrestarle, vaya a arrestarle. Y le dije: ¿está usted segura? Y me dijo: absolutamente. Al ser interrogado, Rogers negó cualquier implicación en los asesinatos. Su arma reglamentaria, una Smith & Wesson 357 Magnum, no podía ser el arma homicida. Y no había constancia de que Rogers hubiera tenido nunca un revólver del calibre 38.
Los investigadores y la fiscalía iban a necesitar mucho más que la sospecha de que Rogers estaba implicado de alguna forma. Mi trabajo consiste en aportar pruebas suficientes para cumplir con la premisa del más allá de cualquier duda razonable. Al jurado se le explica lo que es una duda razonable. Y no es cualquier duda, y no es más allá de cualquier duda, es más allá de cualquier duda razonable, es decir, que en realidad no haya podido ser otra persona. Los detectives de Bakersfield tenían 2 asesinatos sin resolver. Un sospechoso que pertenecía al cuerpo de policía y muy poco más. Así que los investigadores volvieron a hablar con la testigo que había visto a la segunda víctima, Tracy Clark, subir a una camioneta de color claro y le preguntaron si podía identificar al conductor. Le enseñaron una selección de fotografías de 6 individuos. Yo advertí a la testigo de que iba a enseñarle una serie de fotografías que podía o no reconocer. Que no se preocupara si no reconocía a nadie porque no era necesario. Pero no tardó mucho. Dijo, ese es el hombre que iba conduciendo la camioneta a la que se subió Tracy la última vez que la vi con vida. Y señaló a Rogers, David Rogers. Al principio no acababa de aceptarlo bien. No podía creer que un alguacil de la policía hubiera asesinado a 2 prostitutas. El alguacil Dave Rogers volvió a negar una vez más cualquier implicación en los asesinatos. Dado que estaba entre compañeros, Rogers debió sentirse más confiado durante el interrogatorio de lo que habría estado cualquier otra persona. Y además hizo algo que era muestra de ello. Puso un pie sobre la mesa. Entonces el detective Mike Laggy recordó algo importante. Entonces miré y de repente me di cuenta de que estaba viendo una suela que era igual a la huella que había en el escenario del crimen. ¿Sería posible que Rogers, un experimentado miembro del cuerpo de policía, hubiera llevado puestas las mismas zapatillas de deportes al interrogatorio de un caso de asesinato que había llevado para cometer el crimen? Los detectives enviaron las zapatillas de Rogers al experto forense Greg Laskowski. Se veía el logotipo que identificaba la zapatilla como de la marca Adidas en el centro de la suela, y el tamaño de la zapatilla coincidía, y además había un pequeño trozo de la suela que le faltaba. Laskowski presionó la suela de la zapatilla de Rogers sobre una mezcla de polvo especial para huellas dactilares, detergente y una arcilla fina. Y como era de esperar, Laskowski observó el mismo dibujo de la suela, con los mismos defectos, en la muestra de la zapatilla de Rogers que las huellas de pisadas encontradas en el escenario del crimen. Me quedé atónito al identificar la huella de la zapatilla de David Rogers con la del escenario del crimen. Pero para la fiscal Sarah Ryals no constituía prueba suficiente. Te pueden ofrecer las 3 bolas de helado, pero eso no es un banana split. Tienen que estar los plátanos y la nata y la cereza. La nata y la cereza solo son el complemento, solo sirven de adorno. Pero los plátanos son los que constituyen el caso. En la parte trasera de la camioneta de Rogers, la policía encontró gran número de prendas interiores femeninas, fotografías de desnudos de prostitutas y además, un revólver Colt del calibre 38. Era algo inconcebible. No puedo explicar con palabras lo que sentí en aquel momento. ¿Podía ser todo eso cierto? ¿Sería alguna coincidencia? Para averiguar si se trataba del arma homicida, hicieron un disparo contra un tanque lleno de agua para detener la bala. La bala se detiene en un corto espacio de tiempo y en unos 30 o 60 centímetros. La bala cae por su propio peso y se puede recoger en el fondo del tanque. El análisis comparativo de esa bala y de las encontradas en los 2 escenarios del crimen no dejaba ninguna duda de que se trataba del arma empleada en ambos asesinatos. Ahora, Sarah Ryals ya contaba con pruebas suficientes. En ese momento todo se hizo evidente. Lo teníamos todo delante de nosotros y no cabía ninguna otra posibilidad. Y eso fue algo importantísimo. Y por el número de serie, los investigadores descubrieron que el arma estaba registrada a nombre del propietario de un restaurante local. Curiosamente, algunos años antes, el alguacil Rogers había estado a cargo de la investigación de un robo en el mismo restaurante. Detrás de la caja registradora estaba el Colt del calibre 38, que al parecer Rogers se habría apropiado.
David Rogers llegó allí y se metió el revólver en el bolsillo y después puso en el informe que el arma había desaparecido. Él se quedó con el arma y la usó para quitarle la vida a 2 seres humanos. Y sí, eso me enfureció mucho. Dave Rogers fue detenido y acusado de 2 delitos de asesinato en primer grado. Cuando David Rogers fue identificado y arrestado, me sentí dolido y furioso. Era un hombre al que yo confiaba mi vida. No sé, en alguna otra circunstancia yo podría haber sido la víctima. Y esa clase de pensamientos oscuros empezaron a pasarme por la cabeza. Una vez bajo arresto, ofreció unas escalofriantes explicaciones para justificar que un hombre de familia aparentemente normal no pudiera controlar sus impulsos asesinos. Es que me vuelvo loco de repente, la cabeza me da vueltas, ¿sabe lo que quiero decir? Se me mete una idea en la cabeza Sí. Y le empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas. Los ciudadanos de Bakersfield se quedaron sorprendidos al saber que un agente de policía había sido acusado del asesinato de Kay Bradley, de 21 años, y Tracy Clark, de 15 años. La mujer de Dave Rogers casi no podía creerlo. Era un buen padre de familia, un buen ser humano. Y ese es el Dave Rogers que yo conocía. Es difícil imaginar que un hombre como él sea un asesino, y presuntamente un asesino sanguinario. Pero las pruebas forenses eran abrumadoras. Cuando el caso llegó a juicio ya no se trataba de encontrar al culpable. La cuestión era qué había motivado al acusado y cuál era su grado de culpabilidad. Cuál era su estado de ánimo en el momento del crimen. En una entrevista grabada con un psicólogo de la prisión, Rogers reconoció usar los servicios de las prostitutas. No tengo prejuicios. He estado contratando negras, he contratado blancas, he contratado mexicanas. Queda muy formal eso de decir contratado. Bueno, porque eso es lo que he hecho. He salido a la calle y he contratado prostitutas. Y finalmente, Rogers reconoció haber llevado a Tracy Clark al canal. Dijo que habían tenido una discusión. Ella le dijo algo como que ya llevaba mucho tiempo y que debía darle más dinero o algo parecido. No sé si me llamó marica o maricón o algo de eso, pero desde luego hizo algún comentario sobre que tenía preferencias sexuales distintas. Rogers dijo que había echado a Tracy de la camioneta, pero que ella se puso delante y se negaba a apartarse. También dijo que le amenazó con ponerle una denuncia. Quería hacer que pareciera defensa propia porque decía que Tracy Clark estaba chillando y gritando y arañándole y haciendo todo ese tipo de cosas. El error de Roger fue bajarse de la camioneta para arrastrar el cuerpo de Tracy hasta el canal, dejando la huella de sus zapatillas en la arena blanda. Su segundo error fue llevar las mismas zapatillas al interrogatorio. Tuvimos mucha suerte como investigadores de que fuera tan descuidado. Fue muy descuidado y dejó muchas pruebas en el escenario del crimen. Dejó pruebas en la camioneta y dejó pruebas en su casa. Rogers no dio ninguna explicación para haber matado a su primera víctima, Kay Bradley. Él declaró que si habían identificado su arma, debía haber sido él, pero que no lo recordaba. Rogers alegaba que sus actos eran consecuencia de los abusos sexuales y emocionales de sus padres cuando era niño. Decir que él era una buena persona, que solo reaccionaba así por su infancia, la verdad es que da ganas de vomitar. Rogers dio a entender que deseaba la pena de muerte. No soporto la idea de haber matado a otra persona y no creo que yo merezca vivir. En serio. ¿Está diciendo que de alguna forma ha planeado su propio final? Solo les di lo que querían. Pero entonces sí tenía un plan. Sí. Dave Rogers fue juzgado por el asesinato de Kay Bradley y Tracy Clark. El jurado tardó 2 días en declararle culpable. Fue sentenciado a la pena de muerte. A los jurados les gusta llegar a sus propias conclusiones. Les gusta jugar no a ser detectives, sino a ser autores de novelas de misterio y poder examinar las pruebas y encajar las piezas del rompecabezas y decir, el culpable solo puede ser este.
En mi opinión, es un hombre despreciable donde los haya, pero seguro que vivirá más que yo. Está respirando mi oxígeno y encima tengo que pagarle techo y comida como contribuyente. Lo que más me sorprende de este caso es cómo pudo ser capaz de llevar la doble vida que llevaba. Cómo pudo aparentar ser una cosa y ser aceptado y respetado como agente de policía, y después, por las noches, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, convertirse en algo completamente distinto. Consiguió engañar a todo el mundo a lo largo de su vida, hasta que los criminalistas y los científicos forenses pudieron pararle los pies.